Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, normalmente Jesús, a uno le dijo que las zorras tienen cuevas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es cierto entonces que nuestro Señor Jesucristo como tal no tuvo una casa, no tuvo un lugar donde Él estaba normalmente, pero sí había una casa en la cual nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a estar, en la cual nuestro Señor Jesús se sentía bien y ahí recibió hospedaje. Esta es la casa de Pedro. Pedro, el apóstol. Sin duda todos los demás tenían familia, pero de él sabemos que era casado, porque Jesús sanó a su suegra. Y el apóstol Pablo menciona que Pedro llevaba a su esposa a los viajes misioneros. Entonces Pedro le dio hospedaje a nuestro Señor Jesús en su casa. Y estaba leyendo en la mañana un poco de que hay un registro arqueológico de la casa de Pedro y que existen las ruinas de la casa de Pedro. Y lo sorprendente es que los arqueólogos dicen que esa casa se cree que fue adaptada para que fuera un poco más amplia, pues esa casa se convirtió posteriormente en una iglesia. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 13. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, Mateo 4:13, dice así: y dejando a Nazaret, vino a Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Dice la palabra de Dios que después de Nazaret, Jesús vino ¿a dónde? Jesús vino a Capernaum. Jesús habitó ahí en Capernaum, y Capernaum, hermanos, llegó a ser conocida como la ciudad de Jesús. Capernaum. Y Capernaum era una muy buena ciudad para ser el centro de actividades de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se encontraba sobre el camino de Damasco a Jerusalén. Era una ciudad marítima, era una ciudad de un atractivo especial, porque ahí concurría mucha gente. Entonces esta ciudad se hizo el centro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Era concurrida, era gente de todas las nacionalidades, personas de todas las clases económicas estaban presentes ahí. Entonces, de esa manera Jesús podía abarcar a muchas personas, y como había turistas que de pronto iban ahí, estas personas podían llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a otro lado. ¿Cómo sabemos que ahí era su ciudad? Lo dice el libro de Mateo 9:1. Dice: entonces entrando a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces Capernaum llegó a ser la ciudad de Jesús. Y quiero centrarme en una historia que está en el libro de Marcos. De hecho está en Mateo y está en Lucas, pero Marcos da detalles. Vamos a estar viendo los 3 pasajes en Mateo, pero Marcos es el que da más detalles. Y dice la palabra de Dios, Marcos 2:1. Quiero que vengan conmigo a Marcos 2:1 y no pierdan de vista Marcos, porque ahí vamos a estar. Marcos 2:1 dice la palabra de Dios, dice: después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum, cuando se supo que estaba en casa. Noten la expresión, se supo que estaba ¿en dónde? En Capernaum, pero dice que estaba en casa. Quiere decir entonces que la gente sabía que Jesús moraba allí. Era la casa de Pedro. Y Jesús había hecho, o Pedro llamó a Jesús a vivir a su casa. Hermanos, qué bendición. Si hubiéramos estado en tiempos de Jesús, ¿a quién le hubiera gustado que Jesús viviera en su casa? ¿Estaría lista nuestra casa para recibir a Jesús? Así que Pedro tuvo ese privilegio de que Jesús morara, que Jesús morara en su casa. Entonces, hermano, cuando Jesús llega a Capernaum, la gente supo que Jesús estaba en casa, dice ahí la palabra de nuestro Dios.
Marcos 1:29, un poquito antes, dice, al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Entonces cuando salían del templo se dirigían a la casa de Simón. Y la gente sabía que ahí estaba Jesús en esa casa. Entonces, mis queridos hermanos, esto es una realidad. De hecho, hermanos, ahí en Capernaum fue donde Jesús llamó a sus primeros discípulos, porque de ahí ellos eran pescadores, y esto lo dice en Mateo 4, pero no vamos a abarcarlo ahí. Dice la palabra de Dios, ahora vamos a Marcos 2, ahora el versículo 2. ¿Qué era lo que sucedía? Hermano, Jesús tenía algo que hacía o que sucedía cuando Él estaba presente. Dice, inmediatamente se juntaron muchos, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasaba cuando Jesús estaba ahí? Entonces, hermano, si tú dijiste que te hubiera gustado tener a Jesús en casa, tenías que correr el riesgo ¿de qué? De que Jesús no va solo. La gente llegaba sin que le invitaran, hermanos. Entonces, dice que inmediatamente cuando Jesús llega a casa, se juntaban, ¿qué? Se juntó mucha gente ahí. Dice la palabra de Dios, dice, de manera que ya no cabían ni aún la puerta, y ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Jesús estaba ahí, se juntó tanta gente de manera que, ¿qué? Ya no cabía. Y dice que abrieron la puerta para que la gente escuchara la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Para la que la gente estaba ahí. Ahora, Jesús no solamente iba gente que quería escucharle. Y vamos a ver algo bien curioso de lo que sucedía. Normalmente cuando venimos a la iglesia, ¿en dónde nos queremos sentar? A veces hasta atrás, quizás en medio, pero en las bancas de adelante, pues como que no nos gusta siempre estar ahí. Quizás, bueno, podemos pensar, bueno, es que adelante se sientan los más puntuales, los más fieles, o no sé, pero no nos gusta quizás estar en la banca de adelante. Hermanos, yo recuerdo que yo, nací en la iglesia, fui de la iglesia, y yo tenía la idea, hermanos, de que los predicadores tiraban pedradas. Y esa era mi idea, y eso hacía que yo me bloqueara y no aceptara la palabra de Dios. Pero un día vino a la iglesia de Zapata, donde pues ahí llevé mi juventud, y ahí me bauticé, pero estaba yo sentado en la esquina de la iglesia sin poner quizás atención, sin hacer nada. Estaba yo ahí, y ¿qué fue lo que sucedió? Estando allá, sin poner atención, sin pensar, vino un predicador, que yo creía que todos los predicadores te dan pedradas, pero estando yo ahí, vino un predicador que yo no conocía y que él no me conocía, y predicó la biografía de mi vida. Y ahí entendí, no puede estar tirando pedradas. Esta es la obra de Dios. Y estando hasta allá atrás, en la esquina de la iglesia, fue donde Dios tocó mi corazón. Tenía yo como unos 18 años. Entonces Jesús estaba ahí. Pero dice el versículo, sigo leyendo, el versículo 3. Entonces vinieron... vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 2. No pierdan de vista Marcos, porque vamos a regresar ahí. Pero Mateo 9, 2, donde está esa misma historia, dice lo siguiente. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Ahora, aquí tenemos entonces que estando Jesús en esa casa, predicando, le llevaron, dice ahí, un paralítico. Ahora pensemos, hermanos, en el paralítico. El paralítico, pues no podía caminar. Posiblemente ni siquiera podía hablar bien, porque pues quizás la parálisis le afectó todo el cuerpo. Imaginemos la vida del paralítico. Hermanos, hablé en cierta ocasión hace muchos años, con una persona que estaba lisiada de los pies. No tenía pies. Hermanos, esta persona cada noche soñaba que caminaba. Cada noche soñaba que se levantaba. Y muchas veces, estando esa persona ahí sentada en la cama, ese sueño la despertaba
y ella lo que hacía era intentar pararse. ¿Y qué hacía? Hermanos, esta persona caía. Entonces este paralítico estaba allí, hermanos. Y él sin duda quizás no podía salir, quizás estaba acostado solamente viendo el techo de su casa. Posiblemente salía por la ventana y veía a los niños jugar. Ahora, algo que quiero hacer saber es que posiblemente este paralítico era un niño, por la expresión que Jesús le dijo más adelante. O si no era un niño, pero no era un adulto, un anciano, era un joven quizás. Entonces él estaba ahí y no podía salir a jugar, no podía disfrutar lo que otros hacían, no podía ir a la playa. Y normalmente la persona enferma la conocen todos y ya tiene mucho tiempo. Pues es el señor que está enfermo, es el señor de silla de ruedas. No sabemos su nombre. Pero el de silla de ruedas que vive allá. Ayer que llegué a la casa de hermano Aurelio, estaba una mujer afuera y él me dijo, es la señora, ¿cómo dijiste? Palitos. La señora Palitos ahí está enferma. Entonces son conocidos normalmente las personas y ahí estaba esto. Todos lo conocen. Ahora, de este hombre también conocen otra cosa. Hay algo, hermanos, que siempre es conocido y nunca es olvidado. Nuestra vida. Y normalmente, hermanos, las cosas que más se recuerdan de nosotros, ¿cuáles son? Las malas. Entonces, este personaje era conocido ¿por qué? Por su vida pasada. Era el enfermo, era el paralítico, pero quizás el ladrón, no sé, el asesino, no sé, quizás el violador, quizás si fuera mujer, la ramera, la prostituta. Siempre la vida pasada o lo malo que hacemos queda, ¿qué? Hermano, queda bien guardado en la mente de que, y somos buenísimos para recordar ¿qué? Somos buenísimos para recordar lo malo que hicimos o lo malo que hicieron otros. Lo de nosotros se nos olvida. Pero me recuerdo lo malo que hizo el hermano, y para eso sí somos que lo tenemos que fresco en la memoria. Y ahí estaba ese hombre, ahora estaba confinado a un camastro, estaba confinado a estar ahí acostado, y de pronto quizás su madre lo sacaba al aire, a que le diera el sol, lo lava, lo alimenta, lo limpia, lo colma de atenciones, intentando a hacer más fácil su vida. Deseo de todas las gentes, la página 232 dice, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Pero ¿por qué había perdido esa esperanza? Él, hermanos, había ido a los sacerdotes, había ido a ver a los escribas, a los doctores, y ¿saben qué le habían dicho? Que su caso no tenía esperanza, que su caso estaba perdido. Pero más, la razón no tanto era médica, sino que ellos le dijeron que Dios lo había abandonado, que ya no tenía esperanza, que ya no tenía perdón de Dios, y que por eso él estaba en esa situación. Entonces, hermanos, más que la enfermedad, lo que estaba acabando a este hombre era ¿qué? Era el tener en la mente, el saber que Dios ya no lo escuchaba. El saber que su caso ya no tenía esperanza. Y a veces, hermanos, nosotros quizás hemos escuchado o nos han dicho que nuestro caso no tiene esperanza. Quizás nos han dicho, hermanos, que lo que tenemos no tiene esperanza. Y bueno, si es una enfermedad, ¿qué podemos hacer? Pero el que nos digan que ya no tenemos perdón de Dios, hermanos, mata más, hiere más, acaba más que una enfermedad. Entonces lo que estaba acabando a este paralítico, hermanos, no era la parálisis. Porque ¿saben por qué? Porque no hay peor enfermedad que aquella que es provocada cuando la gente nos dice que ya no hay esperanza. Las personas le decían a este hombre que había sido abandonado a la ira de Dios. Pero ¿saben por qué? El libro de Isaías, capítulo 14, versículos 16 y 17. Miren de quién es esa obra. Hablando de Satanás después de que cayó, la palabra de Dios dice de Isaías 14, 16 y 17, dice, se inclinarán a ti los que te vean,
te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca les abrió la cárcel? Hermanos, ¿qué hace Satanás? Cuando Satanás atrapa al ser humano, dice que, hermanos, su propósito es nunca que dejarlos salir de esas redes. Nunca dejarlos salir de ese lugar. Hermanos, entrar al terreno de Satanás es bien fácil. En cualquier momento, en cualquier descuido, pero salir, hermanos, salir. Dice ahí que Satanás a sus presos, ¿qué? Nunca les abrió la cárcel. Este joven estaba preso en esa cárcel de Satanás. Este personaje estaba ahí en ese lugar. Y dice que él tenía una preocupación. ¿Y saben qué fue lo que me sorprendió? Deseo de todas las gentes 233. Dice, sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado que él deseaba. ¿Qué era lo que anhelaba él? Hermanos, él tenía algo que se llama remordimiento. Hermanos, él estaba cargando algo, la culpa de su pasado. Y eso, hermanos, estaba matándolo. ¿Y qué dice el salmista David? Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir, que todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Hermanos, el pecado mata. El pecado nos va acabando, hermanos, nos va consumiendo, hermanos. Y yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia, hermanos. Yo pasé por esa experiencia. Hermanos, yo no soy perfecto y no estoy aquí por bueno, yo creo que estoy aquí por peor, por malo. Pero hermanos, cuando uno comprende y acepta el perdón de Dios, hermanos, viene nueva vida. Y este hombre dice, si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón, de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir según fuera la voluntad de Dios. Hermanos, a él no buscaba tanto la curación física. Él lo único que deseaba era paz en su ser, era paz en su corazón. Y él decía que si se encontraba con Jesús, ya sea que viviera o que muriera, él iba a estar aceptando la voluntad de Dios. El clamor del moribundo era, oh, si pudiese llegar a su presencia. No había tiempo que perder. Escuchen lo que dice. Esto a mí me llamó la atención. Dice, sus carnes macilientas mostraban ya rastros de descomposición. ¿Cuál era la condición de este hombre? Hermano, ya estaba en las últimas. Hermanos, quizás olía mal. Creo que ya conté la experiencia, pero recuerdo que conocí en Cuautla a una mujer que ella tenía una herida acá, en esta parte, y ella olía mal. Ella empezó a ir con nosotros a la casa, al culto, pero ella le daba pena ir. Ella había sido adventista, fue miembro adventista, pero los adventistas la empezaron a rechazar porque, hermanos, donde ella se sentaba, dejaba un charco, pues de un líquido transparente, pero que olía muy mal, hermanos. Entonces eso hacía que la gente, ¿qué? Entonces nosotros le invitamos a que fuera a la iglesia los sábados, a la casa. Y ella era tan pobre, hermanos, que ella buscaba trapos viejos y se amarraba con esos trapos viejos los pies, esa parte del pie. Y hermanos, dejaba ese charco ahí maloliente. Pero hubo algo que tocó el corazón de esta hermana, que nosotros, por la gracia de Dios, nunca la rechazamos. Nosotros llegábamos y nosotros la abrazábamos a la hermana ahí sentada, hermana, feliz sábado. Y un día, hermanos, nos fueron a visitar, pues estábamos colportando, abriendo campo, nos fue a visitar una iglesia, como unos 30 personas, 30 hermanos fueron a vernos, y la hermana había llegado temprano, y cuando los hermanos y las hermanas llegaron,
lo primero que hicieron las hermanas de aquella iglesia que vinieron, pues entraron a la casa y saludaron a la hermana y dijeron, hermana, qué gusto, y la abrazaron. Hermanos, ese gesto para la hermana le tocó el corazón, hermanos. Y a veces nosotros, en lugar de amar a aquella persona que está mal, a aquella persona, ¿qué hacemos nosotros? La rechazamos. Entonces este personaje dice que sus carnes mostraban ya rastros de descomposición, hermanos, estaba muriéndose en vida. Y él solamente sabía que si Jesús le perdonaba, con él estaba contento. Por eso dice que se oyó que estaba en casa. Ahora, dice aquí la Biblia, y no da esos detalles, si vamos a Marcos, capítulo 2, dice, vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Entonces ni siquiera se podía mover. Entonces había 4 personas que llevaron al paralítico. Yo quiero que tú pienses algo. ¿De ellos sería la idea o sería la idea de él? ¿Quién era el que anhelaba? ¿Quién era el que deseaba? ¿Quién era el que se sentía mal? Hermanos, era él. La idea fue de él. Él le pidió a sus amigos que lo llevaran. Él le pidió a aquellos que quizás con los que había jugado una vez, que lo llevaran a ver a Jesús. Hermanos, hay gente en el mundo que anhela eso, que anhela esa oportunidad, que está esperando que le llevemos el mensaje. Pero a veces nosotros no lo hacemos. Entonces este paralítico fue él la idea de que lo llevaran a Jesús. Pero ¿qué dice el libro de Lucas capítulo 5 y el versículo 18? Leo las 3 partes de la historia porque cada evangelista da diferentes detalles. Lucas 5, el versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero no hallando, dice, sucedió que unos hombres traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Y procuraban entrar y ponerlo delante de él. ¿Qué querían hacer? Dice ahí. Lo querían poner delante de él, hermanos, pero pues no podía. Ahora, quiero leerles quiénes estaban ahí. ¿Quiénes creen que serían los que estarían hasta el frente? Estaba en una casa Jesús. ¿Quiénes estarían más cerca? Sin duda sus discípulos, luego los fariseos, los maestros de ley. Ahora, los discípulos pues seguían con Jesús. Pedro pues era su casa. Había otra gente que pues había ido a escucharlo, pero estaban los fariseos. ¿Saben quiénes? Los mismos que le habían dicho al paralítico que su caso ya no tenía esperanza. Ellos estaban ahí. Los que le dijeron que era un caso perdido, ellos, hermanos, estaban ahí. Los que dijeron que ya no había nada para él, ellos eran los primeros, pero no porque querían escuchar a Jesús, hermanos, sino porque estaban buscando algo. ¿Para qué? Para atacarle. Hermanos, estos ingratos que estaban ocupando las sillas de ahí, no dejaban que los que estaban allá pudieran ocupar. O sea, estaban ahí y por así decirlo, ni entraban al reino de Dios, ni dejaban que otros entraran. Y muchos tenemos esa situación, hermanos. Muchos ni siquiera nosotros disfrutamos del reino de los cielos y no dejamos que otros que otros lo disfruten. Muchos estamos aquí, hermanos, frenando la salvación para otros porque nos creemos más santos, porque nos creemos mejores, porque me creo más grande. Y estoy aquí y ni siquiera soy del reino de los cielos. Y eso, mi comportamiento, mi relación hace que otros no, ¿qué? Que otros no se acerquen. Ellos estaban ahí. Entonces cuando llegaron estos 4 que eran sus amigos, hermanos, no podían entrar. Y dice ahí, lo que leí, dice, procuraban. O sea, intentaban que varias veces. Ahora, llevaban una camilla, hermanos, y ahí dice el libro de Marcos, precisamente, dice la palabra camilla. Marcos, la palabra que usa Marcos da a entender que era una camita de juncos. O sea, era frágil. Entonces entre los 4 la llevaban
Y dice que ellos intentaban entrar, hermanos, pero ¿qué? No podían. No, nadie le daba el paso. Ahora, quizás cuando lo sintieron, quizás cuando olieron, posiblemente en lugar de hacerse un lado, quizás cerraron más las filas para que... Así como los discípulos cuando venían los niños, los corrían. Estaba tan interesante el sermón que posiblemente decían, no, ¿cómo vas a interrumpir al maestro? Pero hermanos, el evangelio es tan maravilloso que aún personas en la peor situación que nos imaginamos pueden ser tocadas. Estaba mi padre predicando allá en Guerrero, en un lugar conocido como La Montaña. Tenían que caminar 8 horas para llegar allá a la sierra, a ese lugar. Y estaba mi padre predicando, allá necesitaban un traductor porque hablan tlapaneco. Entonces el único que sabía español y tlapaneco pues estaba traduciendo, pero de pronto en plena conferencia, en pleno culto, pasó un borracho. Y el borracho se detuvo en la puerta de la casa y le gritó a mi papá, la gente no le entiende. Porque el hermano que hablaba tlapaneco pues no lo hablaba bien. Entonces el borracho le dijo, la gente no te está entendiendo. Entonces mi padre dijo, bueno, pasa tú y tradúceme. Así que ese hombre borracho pasó y le tradujo a mi papá el sermón de ese día. Y ¿saben qué? Cuando acabó el sermón, ese borracho ya no era borracho y se convirtió y se bautizó y fue el director de esa iglesia. Hermanos, es que el evangelio es así. A veces nosotros creemos que hay gente tan indigna que no puede entrar en el reino de los cielos. Pero dice Jesús, los fornicarios y las rameras van ¿qué? Van delante. Van delante. Entonces la gente frenaba el paso de este hombre. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a continuar leyendo la historia. Dice, el testimonio dice que repetidas veces, pero de pronto ese paralítico que yo creo, hermanos, que casi no podía ni siquiera hablar, quizás en sollozos, y con su mano señalaba hacia arriba. El tejado posiblemente gritaba, vamos por el techo. Hermanos, era él el que tenía la iniciativa, porque era él el que tenía ¿qué? El que tenía la necesidad, hermanos. Era él el que estaba sufriendo. Era él el que se estaba muriendo. Entonces, de alguna manera, vamos ahora a Marcos, capítulo 2, el versículo 4. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo donde él estaba. Ahora, yo quiero que vayamos en imaginación a esta situación. ¿Estás tú dentro de la casa? Y de pronto empieza a iluminarse. Porque al quitar el techo entra más luz. ¿Qué sería? Pues alguien diría, bueno, ¿qué está pasando? Se está manifestando Dios, hay más luz, se está iluminando Jesús. Estos quitaron, dice el techo, dice donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Hermanos, el texto lo muestra tan fácil. Pero trata de imaginarte cómo bajarían una camilla de allá arriba a un paralítico en una casa que no era de ellos. ¡Qué atrevimiento! O sea, quitarle el techo a una casa. Conseguir las cuerdas. Ajá, o sea, ahora, aunque lo que hicieron fueron conseguir cuerdas, ¿cómo nos subimos? Aunque bueno, un poquito, las casas normalmente antes tenían una especie de doble techo. Cuando hablo de doble techo es que tenían un techo más resistente y un techo que era como de teja, por así decirlo. Entonces, pero había forma de subirse. Pero subirse, las cuerdas. Ahora, subirte tú por una escalera es fácil. A ver, sube una camilla de una persona que está completamente mal. El peso de él, el peso de los 4. Ahora, abres el techo, ¿cómo lo bajas? Pero de pronto, hermanos, ellos hicieron eso. Hermanos, y esa es la labor que nos toca hacer a nosotros. Esa es la labor que nos toca hacer a nosotros, predicar el evangelio. Y a veces, hermanos, tenemos que invertir recursos, tenemos que invertir tiempo, tenemos que sacrificarnos, pero eso es lo que a veces no que. ¿Saben qué? Porque es bien fácil estar aquí en la iglesia, es bien fácil estar aquí sentados en la iglesia, venir cada sábado, pero salir allá afuera, salir a la calle y traer a la gente que quiere saber de Jesús, hermanos, eso no cualquiera lo hace. Eso no cualquiera lo hace. Ahora, la mayoría de la gente estaba ahí escuchando a Jesús. Predicaba bonito.
Otros querían nada más ver a ver qué falla encontraban. Pero había cuatro que estaban allá con el que realmente tenía una necesidad. Hermanos, y esa es nuestra labor, hermanos. Esa es nuestra labor. Hermanos, hay gente que anhela, hermanos, y que desea y que está esperando. Estaba colportando en Tenango con Samuel chiquito, el hijo de la hermana Dalila. De pronto nos cansamos y llegamos pues nos sentamos en la banqueta, pero una casa tenía como que un poste, lo habían tirado y una parte del poste quedó ahí y ahí lo usaban como que de banquita. Entonces Samuel y yo nos sentamos ahí y de pronto salió la señora de la casa y dice, pásenle. ¿Nos gustan un vaso con agua? Sí. Y bueno, nos pasó. Y dice, ¿ustedes quiénes son? No, pues nosotros somos misioneros, mira, andamos haciendo esto. Dice, anoche yo soñé que venían 3 ángeles a mi casa. ¿Dónde está el otro? Yo soñé que eran 3 los que venían aquí y me traían un mensaje. ¿Dónde está el otro ángel? Le digo, bueno, pues sin duda no lo vemos, pero aquí está. Pero yo sé cuál es el mensaje que hay. Esta señora era cristiana y tenía en su casa un cuadro del santuario y tenía en su biblioteca, en su librería, el libro El Patriarcas y Profetas. Entonces le dije, mire, yo ya sé cuál es el mensaje que Dios tiene, que Dios soñó, que usted soñó. Es algo que usted en su iglesia nunca lo van a ver. Y le abrí Apocalipsis capítulo 14. Mire, aquí están los 3 ángeles que usted soñó. Hermanos, hay gente allá afuera que está esperando que uno llegue. Hermanos, nosotros no íbamos a tocar esa puerta. Ya nos íbamos a regresar. Estaba hasta allá lejos. Pero hermanos, ahí nos cansamos, ahí nos sentamos. Y esa señora abrió la puerta. Entonces, hermanos, hay gente que está esperando. Pero como le digo, estar aquí sentados, eso es fácil. Cualquiera lo hace. Hasta los fariseos. Ahí estaban. Pero hacer esa obra que hizo ese hombre, que hicieron estos 4, pusieron a Jesús. Pusieron a ese hombre frente a Jesús. Pero yo quiero que tú pienses en la reacción. Como te dije, ahí estaban aquellos que le habían dicho, tú ya no tienes esperanza. Ahí estaban aquellos. Imagínate, ellos estaban enfrente, él estaba en medio entre los que lo desahuciaron y entre el único que podía traerle esperanza. Ahí estaba en medio. El discurso, hermanos, de Jesús fue interrumpido. Así como aquel borracho interrumpió el discurso de mi papá en la montaña, el discurso, la predicación de Jesús fue interrumpida en ese momento. Quizás se tuvieron que hacer un lado para que bajara. Quizás al sentir que olía mal, pues algo haría, ¿no? Quizás Pedro le diría a Jesús, bueno, métete a esta recámara o no sé, algo han de haber hecho. Pero se interrumpió el discurso de Jesús y llegó ese hombre allí. ¿Y qué fue lo que hizo Lucas capítulo 5, el versículo 20? Bueno, vamos a leer Mateo 9:2. Porque Lucas dice, al ver la fe de ellos. ¿De quién? De los amigos. Y Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo? Ten ánimo. Ahora, miren lo que sucedió. Aunque el que tenía la necesidad y al que tuvo la iniciativa de que fueran, hermanos, si esos 4 no hubieran creído en Jesús, no lo llevan, hermanos. Sin duda tenía más de 4 amigos. Sin duda tenía más conocidos. Pero quizás algunos dirían, no, pues ¿para qué te llevamos? Oye, tú ya estás muerto. Pero dice que Jesús, al ver la fe de ¿qué? Hermano, al ver la fe de ellos. Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo que tus pecados te son perdonados. Hermanos, el paralítico, a diferencia de nosotros, a veces, ¿qué es lo que queremos? Hermanos, nosotros a veces lo que queremos no es el perdón de nuestros pecados, es que Dios nos quite la consecuencia de ellos. ¿Sí comprendemos esto?
¿Sí? A veces mi anhelo no es que Dios me perdone, sino que me quite la consecuencia. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Una enfermedad. Y a veces la gente busca, pero no porque Dios se arrepienta, sino porque ya no quiere llevar esa carga, hermanos. Hermanos, y te digo algo, Dios perdona el pecado, pero la consecuencia, hermanos, muchas veces ahí queda. Y es parte de. Y si aceptamos el perdón de Dios, aceptamos también ¿qué? La consecuencia. Nos quita la culpa, nos quita el pecado, pero la consecuencia de tu acto, de tu pecado, muchas veces ¿qué? Ya no se va a ir. En Jalapa conocí a una mujer que pues una situación muy triste. Fue muy interesante cómo la conocí, esta persona enferma, pero cuando la fuimos a ver, ella vivía en un cuartito, pues muy pequeño, quizás póngale usted quizás de la ventana esta parte, dividido en dos y un bañito, pintado de negro. Su hijo hacía cosas medias satánicas ahí, y ahí estaba. Ella no veía, estaba diabética, tenía muchas enfermedades la hermana. Cuando la empecé a visitar, pues la hermana empezó a aceptar los estudios, empezamos a trabajar con ella, pero ella siempre me decía, hermano, ore porque Dios me sane. Hermano, yo tardé en Jalapa 4 años. La hermana vive, pero nunca se compuso. Pero yo le dije algo, hermana. Yo empecé a conocer su vida, ella se prostituyó, ella vivió una vida, hermanos, disoluta, una vida tremenda, hermanos. Yo le dije, hermana, Dios le perdona. Pero la consecuencia, sus enfermedades, hermano, esa es consecuencia de su vida pasada. A veces anhelamos ¿qué? La sanidad, pero no buscamos el perdón. Y mientras no hay perdón, no puede haber sanidad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Y aquí entran otro tipo de personas que ya estaban ahí. Marcos capítulo 2. El versículo 6 dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla de este modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, Jesús lo pudo haber sanado, pero el hecho de Jesús decirle, tus pecados te son perdonados, era un mensaje también para aquellos que le habían dicho, tú ya no tienes esperanza, aquellos que conocían su vida. Y Jesús le perdonó. Ahora, aquí no ha dicho la Biblia que el paralítico se levantó. Solamente le dijo, tus pecados te son perdonados. Y en esa frase aquellos empezaron a pensar, bueno, ¿cómo se le ocurre ¿Quién puede perdonar pecados? Y es que a veces, hermanos, nosotros pensamos que Dios no puede perdonar a algunos. Es que a veces nosotros pensamos que el perdón de Dios tiene un qué. Que es como nosotros. No perdonamos a todos. Pero hermanos, el perdón de Dios no tiene qué. No tiene límite. Y a veces nos ponemos a la puerta de la iglesia y decidimos quién entra y quién no entra. A veces nos ponemos a la puerta de la iglesia y nos creemos que tenemos la capacidad de decir, tú puedes y tú no puedes. Y estamos tan a la puerta de la iglesia que más bien de estar adentro, ¿estamos dónde? Afuera. Hermanos, estamos afuera. ¿Y saben qué es lo peor? Que mientras 4 o la minoría se desgastan por traer almas a la iglesia, la mayoría nos gozamos en correrlas, hermanos. Porque solamente aquel, hermanos, que ha llorado, aquel que ha orado, aquel que ha gastado su tiempo y sus recursos en traer un alma a la iglesia, sabe cuánto cuesta traerla. Y solo aquel, o normalmente aquel que nunca ha traído a nadie, se dedica a correrlas. Y ahí estaban esos hombres. Aquellos que no le habían dado esperanza, hermanos. Aquellos que le habían cerrado la puerta del reino. Estaban ahí. Y a veces así pasa dentro de la iglesia. A veces nuestra labor misionera, porque esta alma la trajo Aurelio, yo no la voy a aceptar. Porque esta alma la trajo la hermana, no, yo no le doy mi aprobación. Pero si la traigo yo. Pero hermanos, no tiene que ser así.
Jesús le dijo, tus pecados te son ¿qué? Te son perdonados. Dice que en ese momento todo órgano del cuerpo se puso en repentina actividad. El rosado color de la salud sucedió a la palidez de la muerte más cercana. ¿Y qué dice el libro de Lucas 5:26? Dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían, hoy hemos visto maravillas. Hermanos, el paralítico encontró en Cristo la salud del cuerpo y la salud ¿de qué? Del alma, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nos falta, hermanos. Porque cuando hay salud espiritual, cuando hay salud del alma, hermanos, la salud física viene ¿qué? Viene por añadidura. El libro de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, Jesús después le dijo al paralítico, dice el versículo 9 de Marcos 2, ¿qué más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Saben qué fue lo interesante? Que el paralítico, hermanos, tomó su camilla y ¿qué? Y se fue. No se detuvo a discutir con los que estaban ahí. Es más, no se detuvo a decir, a reírse de ellos, hermanos. Él le agarró su camilla y ¿qué? Y se fue. Aquí estamos ese tipo de personas. Estamos los paralíticos espirituales. Hermanos, y yo puedo ser uno de ellos. No porque yo sea el pastor, soy mejor que ustedes. Hermanos, yo he llegado a la convicción de que yo soy pastor no por ser mejor, sino porque soy el peor. Esa es una realidad. Así que aquí habemos paralíticos, hermanos. Pero también aquí habemos esos fariseos, hermanos. Y esos abundamos. No necesitamos abono, nos damos solos. Aquí habemos esos fariseos que frenamos. Pero también aquí hay aquellos pocos que trabajan por predicar el evangelio. Y la pregunta es, ¿de cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? Quizás nosotros estamos esperando que nos lleven a Jesús. Hermanos, porque yo he comprobado algo. Habemos más perdidos aquí que allá. Porque los que están allá afuera están perdidos. Sabes que están perdidos y saben ellos que están perdidos. Pero los que estamos acá adentro no sabemos que estamos perdidos. Y muchos de nosotros necesitamos encontrarnos con Jesús. Pero hermanos, el libro de Salmos, capítulo 103, versículos 3 al 5, dice la palabra de Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas dice ahí? Algunas. No, este pecado ya no. No dice Él, ¿perdona qué? Todas. El que sana todas. El que rescata del hoyo tu vida, dice que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, y si Dios es el que perdona todas y el que sana todas, ¿quién soy yo para ponerme a la puerta de la iglesia y decir tú no entras y tú sí entras? Ay, hermanos, dice Jesús que vendrían tropiezos. Si hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario. Pero hay de aquel por quien venga ¿qué? El tropiezo. Dice, mejor es amarrarse una piedra de molino y ¿qué? Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a ser de aquellos que llevemos a la gente a Jesús. Que atraigamos a la gente a Jesús. Y que traigamos a todos aquellos, hermanos, y que prediquemos el mensaje y que venga mucha gente, hermanos. Y dejemos los casos ¿a quién? En las manos de Dios.
Él toma la decisión y Él conoce. Pero a todos, dice ahí, el que perdona todas tus iniquidades. Que cada uno de nosotros comprendamos, hermanos, que Dios nos perdona. Porque a veces traemos cargas, como yo las traje un día. Como yo la tuve aquí cargando, hermanos. Hasta que alguien a quien le conté mi pecado, hasta alguien cuando le dije el error que cometí, él me hizo ver que Dios me había perdonado. Y quizás nos falta que alguien nos diga que Dios ya te perdonó. Quizás nos falta que alguien ore con nosotros y que nos diga, adelante, hermanos. Pero, hermanos, vengamos a los pies de Jesús y comprendamos que para Dios no hay ningún caso imposible. Cristo murió con las manos extendidas para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.